A ver si alguien apaga su micro, creo que alguien tiene el micro encendido, por favor, para que no se interrumpa. Se me fueron. Gracias. A ver si apagamos el micro. Bien, entonces iba diciendo, ¿no? Que este es un libro de fe que está bajo la autoridad del magisterio de la Iglesia. ¿Qué cosa contiene el catecismo? Pues expone las verdades fundamentales de nuestra fe y transmite lo que Dios ha hecho y dicho por nosotros, los hombres, para nuestra salvación. Entonces, es fundamental estas tres características. Un libro de fe está bajo la autoridad del magisterio y expone las verdades fundamentales de nuestra fe y que éstas se transmiten y tiene también como fundamento la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Recuerden que ya mirábamos la primera sesión que uno de los medios fundamentales era la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Entonces, la catequesis, para remarcar una vez más, dice que tiene el deber de iniciar a los creyentes en la expresión común de la fe de la Iglesia. Entonces, el catecismo, el documento del catecismo, el texto del catecismo, diríamos que es un texto formulado. ¿Formulado en qué sentido? Tiene una pedagogía, tiene un esquema, está distribuido de acuerdo a cómo vayamos desarrollándolo. Luego también tiene fórmulas claras, su comunicación nos favorece y hace que también sea de fácil entender sin perder desde luego lo valioso en cuanto a la tradición y lo que el magisterio enseña. Y luego también el catecismo podemos verlo como un instrumento para el servicio de la iglesia y por lo tanto tiene que ser imprescindible dentro de nuestras catequesis. Ciertamente podemos elaborar fichas, podemos tener textos, podemos tener en este aspecto, más adelante lo veremos en otras clases, pero sabemos que a veces optamos por trabajar un libro que ya lo edita cierta editorial, alguna librería, alguna diócesis, alguna arquidiócesis, hasta tal vez material de nuestro propio vicariato, y luego iremos viendo, así como ahora, cuál es el contenido. A ver, en qué texto me estoy basando, qué texto me está ayudando en mi parroquia, o qué material hemos discernido con nuestro párroco para poder llevar adelante nuestra catequesis. Bien, entonces el catecismo, decía, tiene una exposición orgánica, está completa y auténtica. Estas otras tres características, orgánica, completa y auténtica de la fe de la Iglesia. Diríamos que todo lo que desarrolle el catecismo va a estar en torno al tema de la fe, a ese fundamento, y que este fundamento tiene una exposición orgánica, completa y auténtica. ¿Por qué decimos que es orgánica? Porque está articulada en torno al misterio de la Santísima Trinidad. Presenta de modo sistemático la fe de la Iglesia. Dice en torno al misterio de la Santísima Trinidad. También recuerdo que les di como material apenas dos hojitas que espero lo hayan podido leer sobre el comienzo o el proemio del catecismo. Entonces allí ya nos da algunas luces de lo que contiene todo ese documento amplio, rico, pero también profundo en lo que significa nuestra fe. Luego decíamos una exposición completa de la historia de la salvación y de la plenitud de la revelación de Dios en Jesucristo, por lo que ordinariamente suele integrar. Esto es importante, lo que voy a mencionar y lo que tenemos en el material. Saber de memoria, podría decir, hasta incluso para el uso de ese catecismo, de ese libro, cómo está estructurado, cómo nos expone el tema de la fe, qué elementos tiene,
que a veces nos pasa también con la palabra de Dios. No sabemos dónde están los textos, sea en el Nuevo o en el Antiguo, no sabemos tampoco cómo ubicarlo, y entonces allí viene nuestro problema, ¿no? Nosotros tenemos que manejar y por lo menos tener en nuestro esquema cómo está distribuido los libros de la Sagrada Escritura. ¿M? Entonces, eso, si yo sé que el libro de los textos del Pentateuco, los cinco primeros, entonces ya sé dónde ubicarme, cuáles son, cómo está distribuido, me va a resultar mucho más fácil para poder luego usarlo en la catequesis. ¿Dónde están los evangelios? Después de qué texto viene, de qué textos viene el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde encontramos las cartas apostólicas. ¿Mm? Por poner solo un ejemplo, ¿no? La última semana, previa al Adviento, hemos estado leyendo en la primera lectura dentro de la celebración eucarística el texto de Daniel. Si alguno ha parado bien la oreja, por decirlo así, se habrá podido dar cuenta que tiene similitudes con el libro del Apocalipsis. Solo eso como para dejarlo, como han estudiado Biblia, ya podrán entender lo que estoy diciendo. Pero entonces, vuelvo al punto, ¿no? Tenemos que saber cómo está expuesta y cómo está organizada y esquematizada el catecismo, para que cuando yo tenga que hacer alguna consulta, cuando yo tenga que hacer alguna esta, directamente vaya a esa parte. Entonces vamos a empezar por el símbolo apostólico como síntesis de la fe de la iglesia. Una buena parte de ese catecismo va dirigido al tema de la fe. Va dirigido al tema de cómo se desarrolla todo lo referente al credo, al símbolo apostólico, su fundamento bíblico, la tradición, lo que han dicho los padres de la iglesia, cómo después de toda esa reflexión, la iglesia en esa autoridad del magisterio nos lo enseña y nos lo propone para que nosotros también lo transmitamos. Luego, respecto a los sacramentos, ¿de dónde brotan los sacramentos del misterio pascual de Cristo? Están distribuidos o están organizados los sacramentos de una forma como debe desarrollarse en la catequesis, sacramentos de iniciación cristiana, sacramentos de curación, sacramentos de servicio. Y vuelvo a decir, en esta tonalidad o en esta característica, fundamento bíblico, tradición de la iglesia, lo que han dicho los padres de la iglesia y cómo se formula para nosotros. Tercera parte, la vida en Cristo, centrada en la práctica de los mandamientos también. Tal vez alguno tenga una duda sobre algún mandamiento y vamos allí y sé dónde lo puedo encontrar. Nos pone todo ese desarrollo respecto a cada uno de ellos. Y en la última parte está el Padre Nuestro, ¿no? Aquí nos plantea como un resumen del Evangelio. Otros dice nuestra oración o nuestra relación con Dios Padre. Entonces, estos cuatro elementos, estas cuatro formas, o mejor dicho, estas cuatro partes dentro de la estructura del catecismo debemos conocer. Hay que saber para que no nos sea difícil acercarnos a la al catecismo, a la otra fuente o medio de nuestra catequesis. Que no nos sea un libro ajeno el catecismo, que no nos sea un libro que porque lo veamos gordo así, no quiera yo leerlo. Al contrario, nos tenemos que familiarizar y solo mencionar que espero que nuestros hermanos que ya están terminando la escuela se hayan podido familiarizar en este tiempo de formación con el catecismo. Y si no, pues como dice el dicho, nunca es tarde y aquí estamos. Y la tercera característica o la tercera exposición del catecismo es una exposición auténtica. ¿Por qué es auténtica? Porque contiene el fundamento de nuestra fe, la enseñanza del magisterio de la iglesia. Entonces es un texto de referencia seguro,
auténtico sobre la doctrina de nuestra Iglesia Católica, de nuestra Iglesia Católica. Entonces, ¿queda claro aquí lo que se pretende decir respecto al catecismo? Bien, la parte histórica no la vamos a desarrollar, lo voy a dejar para que ustedes lo lean, para que tengan un poquito de entretenimiento en casa, en su tiempo libre, y eso les pueda ayudar a ustedes mismos. Tiene todo un proceso histórico, ¿no? Al final la promulgación del texto se dio en 1992. Para nosotros es un instrumento valioso para la evangelización. Ahora, lo que sí tenemos que ver a quiénes está dirigido el catecismo. Uno podría decir, pero se entiende para todos los que somos parte de la iglesia. Desde luego que sí, pero también cada quien en su realidad y en su forma de vida. Bien, por eso Juan Pablo II en el discurso de la presentación del catecismo decía, ¿para qué se ha trabajado este texto? ¿Qué fin tiene este catecismo? Profundizar el conocimiento de la fe. Está orientado a la maduración de la fe, su enraizamiento en la vida y su irradiación en el testimonio representa un valioso instrumento para todos los miembros de la Iglesia. Bien, para todos los miembros de la Iglesia. Está en el punto siguiente a lo que he venido desarrollando, Vanessa. ¿Cuál es la parte histórica en que sí? La parte histórica, como digo, lo dejo para que ustedes lo lean. Por factor de tiempo no lo vamos a poder ver. Si quieres te puntualizo. Está en la página 3, página 4. Podemos ver ahí la parte histórica del documento que les hacía mención, en el cual me estoy refiriendo yo, del cual estoy tomando la explicación para la clase. Bien, entonces iba diciendo que lo que nos plantea y lo que nos propone Juan Pablo II, hay que tener presente esta frase que es muy importante. Profundizar el conocimiento de la fe. Entonces, yo no puedo quedarme o no nos podemos quedarnos solo en las fichas que tenemos en nuestra catequesis, sea la catequesis que fuere, porque por allí puede haber algún error, perdón, de digitación, puede haber un error de diagramación. Entonces, por eso mismo es importante la profundización en el conocimiento de la fe. Luego dice, está orientado a la maduración de la fe. El catecismo no tiene que ser solo como un libro de consulta, sino un libro que también a mí me ayude a formar, ¿m? Para que me ayude a mí luego a formular mejor mis respuestas sobre un interrogante que me haga un joven, que me haga un niño, que me haga un adulto en la catequesis familiar, por ejemplo, cuando me toque hablar sobre el mandamiento, pues sobre el sexto mandamiento o el noveno mandamiento. ¿M? Entonces, por eso dice la maduración de fe. Luego, su enraizamiento en la vida y su irradiación en el testimonio. Es decir, no me quedo solo en el contenido, no me quedo solo en el concepto, sino ahora cómo lo vamos a vivir, cómo lo proponemos también para la vida de aquellos a quienes acompañamos. Entonces, dice, y representa un valioso instrumento para todos los miembros de la iglesia. Este planteamiento es muy bonito y que lo sepamos también nosotros. Para los presbíteros en su formación permanente y la predicación. Para los catequistas en su preparación remota y próxima al servicio de la palabra. Remarquen esto, para los catequistas en su preparación remota y próxima al servicio de la palabra. Para las familias en el crecimiento de la gracia del sacramento del matrimonio. Para los teólogos como una referencia autorizada en su investigación. Todo fundamento, todo planteamiento, toda reflexión teológica
tiene como fundamento la palabra de Dios, el catecismo y el magisterio de la iglesia. Eso ustedes tienen que saberlo. Si, por ejemplo, más allá de una catequesis, ¿no? A ustedes los ven como catequistas ya de experiencia, con formación, y de alguna otra parroquia te dicen: "Ah, hermano, hermana, ¿me puedes ayudar con tal tema para un grupo de adultos? O, por ejemplo, para un grupo de maestros. Quisiera que me ayudes a dirigir un retiro para jóvenes o para adultos, familias, parejas. Entonces, ¿dónde voy a ir a profundizar? ¿Cómo podría elaborar mi esquema de desarrollo de ese tema que voy a exponer o que voy a compartir? Palabra de Dios, fundamento bíblico, catecismo, magisterio de la iglesia y algo referente a ese tema, lo que pueda decir la enseñanza de los papas y luego la aplicación en la vida diaria. Entonces eso le doy como un criterio, como una pauta cuando no solo den catequesis, sino cuando también quieran compartir tal vez en su grupo, entre ustedes mismos como catequistas, algún tema, ahora que se acercan las vacaciones y se suele formular las escuelas para catequistas en algunos lugares o una semana de formación para ustedes, ¿no? Entonces, para que vean eso. Luego dice: para quienes trabajan en los múltiples campos de la acción eclesial. No solo se es catequista, hablábamos de los agentes pastorales, hablábamos de los animadores de las comunidades y en general para todo cristiano que consultándolo periódica o esporádicamente podrá redescubrir la profundidad y la belleza de la fe cristiana. Esto es importante que lo sepamos, como desde distintos ámbitos de nuestra vida y de nuestra misión el catecismo nos enseña y nos ayuda y nos da luces para lo que nosotros queramos desarrollar también. El catecismo de la Iglesia quiere también otros muchos significados y valores que merecen ser destacados como son. ¿Mm? Es un instrumento al servicio de la unidad de la fe. Ayuda a hacer posible la vivencia de una explícita comunión de la fe. Esto hay que el catecismo es para toda la Iglesia universal. Por eso dice la unidad de la fe. No vayamos en el idioma que se hable, en el idioma que se trate, es el mismo documento, es el mismo medio. Las traducciones que se hagan, pues indudablemente que cambiarán, pero el fondo sigue siendo el mismo. Luego también es un instrumento al servicio de la renovación eclesial. Tal vez por allí, y exageren decirlo esto, tal vez en nuestras catequesis estamos con fichas de hace 20 años, de hace 15 años, por exagerar, o de hace buen tiempo. A veces nos hemos quedado con nuestros catecismos o nuestras fichas que cuando uno era catequista y lo lleva a la catequesis así ya en hojas amarillas, que le van saliendo puntitos de color naranja o marrón, por exagerar, ¿no? Pero entonces nos ayuda también en esa renovación eclesial. El catecismo de la Iglesia Católica nos pone al servicio de la renovación y revitalización de los fieles y de nuestra misma misión misionera. Bien, entonces no es, ya lo sé. Tal vez algunos de los que están en la sala ha aprendido esa catequesis de pregunta-respuesta. Cuando hizo la primera comunión, era típico que sepamos el catecismo pregunta-respuesta. Nos memorizábamos tanto que no nos olvidábamos en vivirlo, o nos habíamos olvidado en vivirlo, por decirlo así. Y ya tanto así que se generó ese miedo y ese temor, porque eran 80, 100 preguntas que te tenías que saber de memoria, y nos quedamos con esa manera de llevar. Les decía antes, y lo repito, que nos ayuda y es un instrumento al servicio de la iniciación cristiana. Esto es lo bonito, diría yo, dentro de todo lo que voy mencionando, pero es fundamental.
suelo yo decir, ¿por qué nos llamamos cristianos? ¿Por qué tenemos que decirnos que somos cristianos? ¿Mm? A veces nuestros hermanos separados nos han ganado, entre comillas, con esa denominación, pero nosotros también. Ahí está la raíz, está la fuente de nuestro ser con Cristo y aprender desde Cristo. Por lo tanto, esta iniciación cristiana lleva tres cosas. Se celebra, se vive, perdón, se cree, se vive y se celebra. Miran a lo que nos invita esta iniciación cristiana, a creer en alguien, a celebrar, a vivir desde alguien y a celebrar a alguien. Y luego nuestra vida se va configurando con él. ¿Dónde vamos a encontrar esa formulación? En el catecismo. Vamos a formular en el catecismo. Perdón, un cinquito. Ah, sí, no, dije que no iba a proyectar la presentación porque tenemos el material que ya les envié con anticipación en la plataforma. Así que no estoy presentando nada. ¿Sí? Yo estoy siguiendo el documento que ustedes ya lo tienen en la plataforma. El documento se llama La Catequesis sobre el Catecismo de la Iglesia Católica. Bien, entonces, luego nos ayuda y es un instrumento para la vida de oración personal y comunitaria, ¿m? Promoviendo itinerarios de seguimiento y de espiritualidad. ¿M? Vayamos a la referencia de de las cuatro partes que decíamos que contiene el catecismo. Luego también es un instrumento para proseguir en los trabajos ecuménicos. Bien, luego apoyos a los que tienen dificultades en su fe. Y aquí tal vez caiga por madura la frase que voy a usar, pero que es bueno decirlo, ¿no? Nadie da de lo que no tiene. Entonces imagínense, si yo no conozco el catecismo, si yo no conozco a Jesús, si yo no vivo desde Jesús, si yo no celebro con Jesús, ¿a quién voy a presentar? Lo diré en el segundo tema respecto al catequista como tal, pero anticipo, ¿no? Es decir, por eso es importante conocer. Luego también ayuda en el conocimiento de la verdad. Recordemos los mandamientos. Y esta verdad, este conocimiento, esta vivencia de los mandamientos nos lleva a la libertad y a la felicidad. Por eso, nos dice el catecismo, nos ayuda a ofrecer a todos la verdad que salva. Jesucristo, en quien la verdad de Dios y del hombre quedan iluminadas. Por último, es ser guía y punto de referencia, atentos, para la elaboración de los catecismos locales. No hay un catecismo que no tenga su fundamento y su referencia en este catecismo de la Iglesia Católica. Y por eso nosotros podría decir que casi estamos en esa obligación de conocer el catecismo, el compendio, para luego corroborar el material que tenga, el catecismo local que tenga, si está en función a lo que está diciendo el catecismo grande. Recuerdo una anécdota de un profesor allá cuando estudiábamos filosofía solo como referencia, cuando nos tocaba leer obras, póngase de Aristóteles, de filósofos, él nos decía, vayan al bazar del piso, no le entendíamos. Y él se refería a que ustedes en las calles en Lima encontramos al paso esos vendedores de libritos chiquitos, ¿no? Libritos pequeños o libros copia. Él decía, vayan allí, pero bueno, en lo personal me llamaba la atención porque decía, pues, si el curso es serio, no voy a ir a buscar ahí un texto de tal magnitud. Puede ser que encuentre, que esté que no tenga todas las hojas o que no sea el texto realmente que se busca. Bien, entonces esto es importante, ¿no? Por ejemplo, tal vez alguno conoce el Catecismo del Yucat, por ejemplo
tiene su base en, en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Luego también hay un catecismo que ha sacado la Comisión Episcopal de Biblia y Catequesis. Tal vez lo han visto y tienen en sus parroquias. También está en el fundamento de este compendio. Y aquí vamos a decir respecto a la naturaleza, fuentes y finalidad y destinatarios de estructura. Ya lo hemos dicho algunas cosas respecto a ello, pero solo para puntualizar. Por ejemplo, Fidei Depositum 4 dice, el catecismo de la Iglesia Católica es la exposición de la fe de la Iglesia y de la doctrina católica, atestiguadas e iluminadas por la Sagrada Escritura, lo que les mencionaba, la tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia. No se olviden de estas tres cosas, queridos estudiantes, alumnos. Sagrada Escritura, tradición de la Iglesia y magisterio de la Iglesia, fundamento de nuestra fe. Dice, lo declaro como regla segura para la enseñanza de la fe y como instrumento legítimo al servicio de la comunión eclesial. Nos sirve para todos. Va a seguir diciendo, un catecismo debe presentar fiel y orgánicamente la enseñanza de la Sagrada Escritura, de la tradición viva en la Iglesia y del magisterio auténtico, así como la herencia espiritual de los padres, de los santos y santas en la Iglesia, para permitir conocer mejor el misterio cristiano y reavivar la fe del pueblo de Dios. Importante. ¿Mm? Esto también podrá servir tal vez para el examen o para algún trabajo que se tenga que ver. Bien, entonces, ¿qué es lo que presenta? Dice, ¿no? Debe presentar fiel y orgánicamente la enseñanza de la Sagrada Escritura. Si tu catecismo pequeño, tu catecismo, donde encuentras eso, no tiene esto, ponle atención a ese catecismo. Ponle atención. ¿Cuál es la finalidad? Presentar una exposición orgánica y sintética de los contenidos esenciales y fundamentales de la doctrina católica, tanto sobre la fe como sobre la moral a la luz del Concilio Vaticano II y del conjunto de la tradición de la Iglesia. Bien, entonces, una presentación orgánica y sintética. No contiene todo, pero está la síntesis de lo que creemos, en quién creemos y cómo hay que presentar. Sigue diciendo Juan Pablo II en un discurso en el Congreso Internacional de Catequesis del 2002. Ayudará a realizar en la situación actual el anhelo perenne y siempre nuevo de la Iglesia Católica, anunciar a todos la buena nueva que Cristo nos ha encomendado. Recuerden que les decía que servía para la renovación eclesial. ¿Mm? Sirve para que nos renovemos y nos actualicemos y tal vez dejemos nuestras hojitas de hace 20 años, repito, por exagerar, o de hace 15 o 10 años que todavía la conservamos ahí muy fielmente y muy sigilosamente en nuestra biblioteca y esa sigue siendo la guía. No quiero decir que no sirva, sino que necesitará esa actualización en función a la situación donde vivimos, delante del grupo que estemos, a quién nos dirijamos, con quién compartamos, y todo ello será importante también. Entonces, el catecismo es para nosotros instrumento particular para el anuncio de la palabra del Señor. Es una exposición e invita a la fe de la Iglesia, instrumento válido al servicio de la unidad de la fe y de la comunión eclesial, norma segura para la enseñanza de la fe y por ello referente fundamental para la catequesis y las demás formas de educación de la fe. No solo nosotros catequistas nos tenemos que basar en ello. Desde luego que el curso de religión también, quienes son maestros, maestras.
El obispo, el sacerdote, el párroco. Su fundamento de enseñanza ha de estar allí. Luego es una síntesis orgánica y sistemática de la fe de la Iglesia. Texto de referencia para la composición de los catecismos locales, lo que ya decíamos. ¿Quiénes son los destinatarios? Va a decir en el numeral 12 el catecismo, en el preámbulo. Está destinado principalmente a los responsables de la catequesis. Dice, en primer lugar, a los obispos, en cuanto doctores de la fe y pastores de la iglesia. A través de los obispos se dirige a los sacerdotes y a los catequistas. Por lo tanto, no podemos sacar cuerpo de ella. No podemos decir, no me tengo que involucrar en ese conocimiento. No podemos decir que lo haga el padrecito, que lo haga el obispo, sino también somos destinatarios y responsables de una tarea catequética, de una catequesis, en el rol que nos corresponde y compromete. Sobre la estructura ya habíamos hecho mención, 4 partes dentro del catecismo, y lo demás es un desarrollo mucho más amplio con una denominación distinta de lo que ya hemos presentado sobre ella. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, si hay alguna duda también o alguna observación. Pueden ustedes volver a releer el texto que he tomado. Lo tienen en la plataforma. No es tan complicado su lectura. Yo he querido puntualizar en algunas cosas, así que podemos hacer ese repaso en nuestro espacio que tengamos. La Iglesia. La Iglesia, fruto del Concilio Vaticano II, como decía, a ver, no es que no haya habido catecismos antes. Desde luego que sí. Estamos hablando, por ejemplo, del Catecismo de Trento, del siglo XVI. Y este catecismo se ha actualizado, se ha renovado, sin dejar lo anterior, desde luego, sino dando valor, dando importancia a lo que decía, de acuerdo a la época también que corresponde. Y el catecismo actual es fruto del Concilio Vaticano II, lo he hecho mención. Todo documento de la Iglesia debe ser promulgado por la autoridad de la Iglesia. En este caso, la autoridad es el Papa, que en ese entonces, cuando se termina de elaborar el catecismo de la Iglesia Católica, era el Papa Juan Pablo II. Por lo tanto, en el año 1992 se promulga este nuevo catecismo. Bien, si queda clara la duda. Fíjense cuánto tiempo conllevó trabajar este catecismo. Comenzó en 1986. Ya para ese entonces el Papa Juan Pablo II estaba al mando, diríamos, de la Iglesia y se termina en 1992 que hace la promulgación de este documento, ¿no? De este texto que nosotros lo tenemos. Dice oficialmente, el 8 de diciembre fue presentado el Catecismo de la Iglesia Católica a toda la Iglesia. Por eso lo vas a encontrar, Vanessa, en la parte histórica. Como dije, no lo he podido tocar ahora. Bien, ahora quiero completar esto, lo que lo dicho, con lo que viene a ser el tercer tema de nuestro sílabus, que no es tan complicado referente a nosotros. Digo a nosotros porque también uno mismo es catequista, ¿no? No solo es catequista ustedes como ministerio, porque todos estamos en esa tarea. Entonces, solo puntualizar algunas cosas respecto que no, a ver, quiero que me entiendan lo que quiero. Somos medio, pero no en un sentido meramente instrumentalista. Somos medio porque nosotros transmitimos a alguien, nosotros damos a conocer a alguien. Y entonces, al dar a conocer a alguien,
que en este caso es Jesús, en este caso es nuestra fe, debemos tener también o como catequistas algunos elementos importantes o más que elementos, nuestra forma de vivir en relación a ella. Que esto no se hace como una cuestión rígida, sino desde lo que nos invita y nos propone también la Iglesia a la luz del catecismo que hemos visto y en lo que nosotros podemos procurar y hacer ese esfuerzo de mejorar. Por eso empiezo diciendo que el ser catequista es una vocación. Ahora es una vocación y un ministerio dentro de la Iglesia. Entonces, el Papa Francisco, como saben, le dio al ser catequista la ministerialidad instituida. El ministerio ha existido, pero ya instituido, el Papa Francisco le da esa importancia para nuestra forma de vivir del catequista también en ese compromiso que corresponde. Y por lo tanto, es importante que nosotros tengamos en cuenta cuál es nuestra tarea de ser catequistas. ¿Dónde encontramos, por ejemplo, una definición de ser catequista? El directorio general de la catequesis en el número 112 nos va a decir quién es un catequista. Dice, el catequista es un cristiano que recibe la llamada particular de Dios, llamado, acogida en la fe, le capacita para el servicio de la transmisión de la fe y para la tarea de iniciar en la vida cristiana. Cuatro elementos: llamado, una acogida de la fe, capacita a Dios para el servicio y la transmisión de la fe y luego para la tarea de iniciar en la vida cristiana. Por lo tanto, no podemos hacer de nuestro ser catequista a la deriva. No es como que un compromiso meramente. No tiene que verse como una obligación, sino como un llamado, como una vocación, porque eso implica la vocación, sentirme llamado a. Desde luego que esa vocación puede tener sus desafíos y por lo tanto también dice, nos capacita para ello. No se es catequista y no se responde a este llamado si no es desde la fe. Tiene que ser desde la fe. Y esa experiencia de fe también se vive dentro de la comunidad. Decía en el año pasado, si mal no recuerdo, en el curso que dictaba o este año, ya con tantas cosas uno se cruza, que el catequista surge dentro de la comunidad, de su experiencia de fe que ha tenido. Surge desde allí. No es uno que viene de fuera y dice, yo quiero ser catequista, meramente, así de casualidad. Ha tenido que vivir su experiencia comunitaria, su experiencia de iglesia, su participación y vivencia sacramental para luego decir, yo creo que me siento llamado, el Señor me llama para esto. Y esto lo digo ahora en relación a algo muy importante. Tal vez no lo tomen a mal muchos, por favor, solo como es una reflexión. Tal vez nos estamos envejeciendo como catequistas y no estamos renovándonos también en ese sentido. Y tal vez no estamos transmitiendo a Jesús y por eso no hay mucha cautivación de jóvenes cuando termina la confirmación, después de su celebración. ¿Cuántos de sus jóvenes que se han preparado durante un año o 2 años en la catequesis, al término les han dicho, quiero ser yo catequista? No es porque uno se sienta tan mayor, pero digo desde la experiencia personal, esa era una de las cosas que nos gustaba o que lo que aspirábamos cuando mirábamos en nuestros catequistas, esa pasión cuando daban su catequesis, cuando desarrollaban una dinámica, nos contagiaban a seguir esos pasos, a ser parte de la iglesia. Entonces esto, pienso yo, nos tendría que servir para esa reflexión. Si nuestra catequesis, nuestro ser catequista, mejor dicho, lo estamos viviendo como una pasión o lo estamos viviendo como una vocación
o más como una obligación y tal vez más como una ocasión. ¿Mm? Entonces eso tiene que pasar por ese discernimiento, por ese mismo hecho. Bien, pero repito, no puede pensarse que solo es deseo y gusto, sino es el deseo y el gusto será consecuencia de haberme sentido llamado. Luego esa capacitación, aparte de la vivencia de la fe y de la oración, también con lo que nos enseña la iglesia. Y esto es un medio y un espacio, como lo he dicho varias veces, para justamente tener esa capacitación y esa formación. Y luego la tarea de iniciar a otros hermanos en la vida cristiana. Y este iniciar de la vida cristiana en los demás, que conlleva con sus exigencias y tal vez estamos en otros tiempos, va a implicar también que sea un compromiso mayor y un desafío mayor también para nosotros. Entonces eso creo que es importante a tenerlo como una referencia. Y por eso, tal vez hasta está de más decir que el catequista tiene que ser un cristiano o que el catequista es un cristiano. Pero uno podría decir, pero ¿qué catequista no es cristiano? Como mencioné antes, tal vez tenemos el nombre, pero no la vivencia de Cristo, no nuestra vivencia sacramental, no nuestra participación de la Eucaristía, no nuestra vivencia con Jesús realmente. Tal vez nos estamos quedando en ir el día que sea tu catequesis y ya está. Pero un momento, tu catequizando o a quien imparte la catequesis, ve que se te acercas al sacramento de la confesión, te ve haciendo lectura orante de la palabra de Dios, te ve formándote y preparándote, te ve en los momentos de oración personal, te ve que eres el primero en tomar la iniciativa para una tarea misionera o pastoral dentro de la iglesia, dentro de tu comunidad, dentro de tu parroquia. O sea, en este sentido es que digo el catequista es un cristiano. ¿M? Entonces, no solo es decir soy catequista, sino a quién transmito desde ese ser catequista. Por lo tanto, no tiene que quedar en un sentido teórico, tiene que ser vivencial, tiene que ser desde ese compromiso que luego nos lleva a hacer otras tantas cosas, pero sabiendo que hay un comienzo, quien es Cristo. ¿Mm? Por eso, la vocación al ministerio de la catequesis brota del sacramento del bautismo y se fortalece con la confirmación, sacramentos por los que el laico participa en el orden, en el oficio sacerdotal, profético y real de Cristo. Además de la vocación común al apostolado, algunos fieles sienten el llamado por Dios a asumir la misión de catequistas de la comunidad cristiana al servicio de una catequesis más orgánica y más estructurada. Nos lo dice el Directorio General de la Catequesis en el 122. Entonces, esto es importante y lo digo más en este tal vez aspecto reflexivo para todos nosotros, ¿no? Muchos de los que hemos iniciado la vocación a ser catequistas y luego la vocación que hemos ido descubriendo ha partido desde nuestra confirmación. ¿M? Y a veces creo que, tal vez me equivoque, esto hoy no lo estamos viendo mucho, no lo estamos viendo, no estamos haciendo que el joven o el adolescente sienta ese deseo de participación en la parroquia. Más allá de que si el párroco no los justifico, tampoco los defiendo, pero es una realidad que a veces se pone como decir, no, es que el padre esto, no, pero es que el padre lo otro. Sí es el primero en motivar a esto, pero también cómo los motivamos para hacer esa tarea juntos, ¿no? Entonces, no olvidar que un catequista es un cristiano. Luego este catequista, el ser catequista significa, como decía, el sentirse llamado. Recibimos una llamada de los 120 jóvenes, de los 130 o 150 jóvenes que se confirman.
¿Cuántos se quedan en la parroquia para decir quiero ser catequista? Recuerden que No es te un escucho. llamado. Muchos serán los llamados y pocos los escogidos, pero ese caminar lo tenemos que hacer juntos con todos ellos, en esa motivación y en esa invitación. No esperar el último día de la catequesis, no esperar que el propósito de nuestra catequesis no solo sea el ver cuánto lloran en el retiro, sino cómo ese retiro puede servir para que vivan, descubran que también en ellos hay una vocación a seguir anunciando la fe entre sus coetáneos, entre los que están junto con ellos. El catequista luego realiza una respuesta de fe. Nuestro estar en la iglesia, nuestra participación en la comunidad, no es una cuestión de solo afecto o sentimiento, sino es una respuesta desde esa experiencia que se ha tenido con Dios, desde esa obediencia de la fe y luego adherirse a la misma, sabiendo que ese encuentro ha sido con alguien, no con algo, sino con alguien, Jesús y con Dios. Y por eso también es importante que nosotros como catequistas siempre vayamos sobre los textos vocacionales en la palabra de Dios en general, los profetas, los evangelios, hechos apóstoles. Para ustedes tiene que ser también un texto de motivación cada uno de esos llamados que hace Dios y Jesús, que no solo es pensar que es, eso está para los padrecitos, no, eso está para las madrecitas. También para ti, catequista, para ti, animador, agente pastoral, porque te has sentido llamado a. ¿Cómo nos vamos a motivar? ¿Cómo vamos en... Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, padre, padre, te sí le escucho. escuchamos. Ok, se fue la línea, disculpen, he tenido que cambiar de Sí, servidor. Bien, sí, padre. y se me fue la Quería inspiración decirle, también. padre, ¿me escucha? Soy Sí, sí, sí López. les escucho, gracias. Ya Y quería como le hacerle una decía, pregunta. sí, Quería hacerle dígame, una pregunta y se fue la sí, voz. sí, Ya. dígame. La exposición del catecismo es muy importante. Yo tengo el catecismo ya hace buen tiempo, tengo como 6 años, pero me Ya, da, me da la sorpresa de que en nuestra parroquia, en San Ramón, no exista para venta. En todas las parroquias siempre hay. Incluso en las librerías clarecianas o claretianas hay catecismo. Es muy importante el catecismo porque en el mismo texto está su historia, sus normas, sus reglamentos, prácticamente toda la teología cristiana católica está. Es muy importante, pero hay muchos que han querido adquirir su catecismo, pero no lo han encontrado. Por ejemplo, no se puede viajar a Lima para comprar un catecismo. Sería muy importante que en San Ramón exista el catecismo de muy nuestra bien, Iglesia Católica. muy bien, Sí. hermano Pedro, gracias por la observación. Lo vamos a poner de conocimiento a nuestro párroco para que se Sí, ponga diligente en ese tema. Gracias por y, la ade- y observación. a- y además quiero recalcar algo. Sí, Cuando leí el Vaticano II, encontré ujú, sobre los catequistas que en ahí lo toman como un servicio benemérito a los catequistas, y eso a veces nos da cierta voluntad,
nos da un poco de valor para seguir adelante con el catecismo, con la catequesis. Solamente quería decirle eso, padre, y gracias por escucharme. Muy bien, de nada, hermano. Está bien. Sí, sí, es verdad. Ahí está la fuente. La fuente de este catecismo del que hemos mencionado es justamente el Concilio Vaticano II. Bien, y sí, agradezco su participación y su observación respecto a lo que estamos desarrollando. Entonces les decía que el catequista realiza también esa respuesta de fe desde su experiencia que va teniendo con Cristo, con Dios, con su comunidad, con esa experiencia o esa vivencia que ha tenido dentro de la comunidad. No hay catequista que caiga del cielo. Ninguno de los que estamos aquí en la sala de forma virtual, desde su experiencia, podrá decir y reflexionar que ha caído del cielo. Nuestra cercanía con la comunidad, nuestra vivencia sacramental, nuestra celebración sacramental, nos ha hecho darle una respuesta a hoy de lo que estamos viviendo. Y esto justamente tiene que estar siempre acompañado de lo que va haciendo de nosotros siempre. Luego el catequista se prepara para un ministerio. Decíamos ya, el ser catequista es un ministerio dentro de la iglesia, es un servicio, porque ministerio significa eso, ¿m? Significa servicio, disposición dentro de la comunidad para los demás hermanos y que esto también tiene como fundamento en nuestro bautismo, cuando nos ungen con el aceite, con el crisma, cuando nos dice para que entres a formar parte de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Otra característica de nuestro ser catequista, de nuestro medio de ser catequista, catequistas para una catequesis querigmática, para hacer anuncio del carigma, para anunciar el querigma, no para anunciarnos a nosotros. Esto es importante también. Una cosa es nuestro testimonio y otra cosa es volvernos autorreferenciales. ¿Mm? Una cosa es, repito, dar testimonio de nuestra fe, compartirlo, y otra cosa es la pretensión de ser autorreferenciales. Tenemos que llevar y anunciar a Cristo resucitado. Tenemos que dar a conocer al Cristo de la vida, al Cristo del camino, al Cristo de la verdad. No me tengo que anunciar a mí. Ya lo habíamos dicho antes en el curso anterior, que no, y ahí es donde tal vez digo, empiecen nuestros fracasos y empiecen nuestros lamentos. Cuando hay esa pretensión y es una tentación también para todos el volvernos autorreferenciales. Es que yo así, yo asá, y asá, así, así cual, de esta forma tal, y terminamos a veces en esa desilusión porque lo nuestro no da fruto, y si es que no hago oración, si es que no tengo ese encuentro con Jesús, si es que no caemos en ello, indirecta, consciente o inconscientemente, caemos. Siempre, por más que nuestro tema o nuestro tema a desarrollar con nuestros jóvenes o con quienes tienes delante, quienes te dirigen, tienes que estar acompañada de la oración. No porque te sepas tu ficha del año pasado, porque ya diste ese tema, ya lo tienes que... No, siempre la oración tiene que estar. Y desde allí pedir al Espíritu Santo que ilumine nuestra mente y que elimine la pretensión de darnos a conocer a nosotros. Por lo tanto, es importante ese discernimiento también, ese discernimiento, que tenemos cualidades, que tenemos dones, que tenemos capacidades, desde luego, pero al servicio de ese anuncio querigmático, de ese anuncio a quien tenemos que dar a conocer. Termino referente al catequista para una catequesis mistagógica. Tenemos que hacer vivir y tenemos que vivir el misterio de nuestra fe, queridos hermanos. Tenemos que vivir el misterio de nuestra fe.
no solo es decirla, no solo es enseñarla, sino vivirla, porque si no, nos quedamos en ese vacío, nos podemos quedar en esa rutina, pero no en esa vivencia sacramental que justamente ese es el fin de cada catequesis, la mistagogía, llevar a los jóvenes, a los niños, a los adultos, a esa experiencia del misterio de la fe en cada una de nuestras celebraciones. Si yo lo vivo como catequista, va a resultar mucho más fácil luego la transmisión. Por eso dice solicitar catequistas para una catequesis mistagógica significa pedirles que la catequesis, sin descuidar la inteligencia de la fe, acentúe el carácter experiencial y testimonial del catequista. Como decía antes, si no vivo a Cristo, si no celebro a Cristo, si no me dejo envolver por ese misterio, no va a haber ni experiencia y no va a haber ni testimonio. Téngalo esto por certeza y por seguro. No somos nosotros los que tenemos que protagonizarnos. Por eso, una catequesis, para ello tenga como punto de apoyo la liturgia, elemento imprescindible y que debe ser inseparable de la catequesis. A veces a nuestros jóvenes les cautivamos con las dinámicas, digo con los jóvenes porque es lo primero que se me viene a la cabeza, sin descuidar desde luego a los otros, y nos quedamos allí, nos quedamos en las dinámicas, en la canción de tal cantautor, genial, bacán, pero la otra parte dice, una catequesis mistagógica ayudará a la interpretación de los ritos a la luz de los acontecimientos salvíficos y de acuerdo con la tradición de la Iglesia. Introducirá en el significado de los signos litúrgicos, educando la sensibilidad de los catequizandos en el lenguaje de los signos, gestos y palabras que constituyen los ritos. Insertará a los catequizandos en la liturgia dominical y en el año litúrgico, alimento necesario del cristianismo. ¿Qué puede pasar? Y no lo digo porque es un invento, sino a veces se ve en otros lugares o en cualquier otra parte. Mando a los jóvenes o a los niños a que participen en misa y yo catequista estoy ordenando el salón. Y yo catequista estoy, no sé, fuera de la celebración. O yo catequista tal cosa. Menos vivir ese momento. Menos celebrar ese momento. Termino preguntándome si es que no vivo, ¿seré medio? ¿Seré un medio? ¿Seré un puente? ¿Seré ese nexo? Cada uno podrá responderse y cada uno, antes de descansar el día de hoy, podrá hacer ese examen de conciencia en relación y todos podemos hacernos ese examen de conciencia en nuestra razón de ser catequistas, en nuestra razón de transmisión a Cristo y sobre todo en esa vivencia para los que tengo y con quienes tengo o he tenido en este año esa responsabilidad. Bien, estos dos temas eran los que quería compartir con ustedes. Disculpen que me haya pasado en el tiempo y no sé si hay alguna pregunta. Padre, buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. hermanos. Padre, una pregunta. ¿Cómo se relaciona el catecismo con la Biblia? Primero que la Biblia es la fuente para el catecismo. Y luego en el compendio encontramos, diríamos así, las raíces o la fuente de cada uno de los temas que vamos a desarrollar dentro del esquema que he presentado dentro del catecismo. Su fuente del catecismo, repito, es la Sagrada Escritura. ¿Queda claro? ¿O se fue otra vez el internet?
Esa es la relación que se encuentra entre el catecismo y la Sagrada Escritura. Sí, padre, no, sí lo escuchamos. Bien, gracias, hermano Pedro. Sí, tiene el catecismo, de hecho, tiene tres fuentes: la Sagrada Escritura, la tradición y el Y el magisterio de la magisterio. Iglesia. Así es. Inseparable, Ujú. Sí, inseparable, sí. sí. Sí, lo hemos manifestado y también está en el documento que hice mención para desarrollar el primer tema. Así que una ojeada, una vez más, no estará, no perjudicará, sino alimentará la mente y el corazón. Muy bien, pues, si no hay Gracias, más padre. de Buenas nada, noches. buenas noches. Colgaré el material que corresponda ahora, que he desarrollado en el segundo tema, para que ustedes profundicen más y luego seguimos caminando hasta donde Dios nos permita. En estas dos, mañana también tenemos clase, así que mañana nos volvemos a reencontrar. Que tengan buen descanso, buenas noches y bendiciones. De igual Cuídense. manera. Muchas Buenas gracias, noches, padre. Padre A todos, Víctor, también a ustedes. bendiciones. Padre, Bendiciones. muchas gracias, padre. Buenas noches, Bendiciones. Buenas padre. noches, Hasta Padre mañana. Víctor. Muchas gracias. Hasta mañana. Bendiciones. Buenas noches, Padre Víctor, soy Verita. Buenas noches a todos. Gracias. Mi hermana Remedios, buenas noches. Buenas noches, no podía encontrar el iconito. Buenas noches, hermanos, buenas noches. Buenas noches, hermana Remedios. Que todos tengan bonita noche. Me dio gusto. Desde Lima.